Gaurkoan egika Gernikara etorri gara memoria eta giza eskubideekin loturiko gaiak lantzeko. Gernika aukeratu dugu bakea eta bizikidetzarekin lotutako gaiak lantzeko oso leku esanguratsua iruditzen zaigulako. Are gehiago kontuan izan da aurten bonbardaketaren 80. urteurrena dela. Ekintza honen helburua gazteok bizikidetzarekiko, memoriarekiko eta giza eskubideen urraketekiko izan dituzten bizipenekin beraien testigantzak grabatu eta bideo labur bat egitea da. Ondoren, gogoeta horietatik ondorioak ateratzeko. Eduardo Txillidaren aitaren etxea eta Henry Murren irudi handia aterpean eskulturak Gernikako bonbardaketaren 50. eta 53. urteurrenak oroitzeko sortu ziren. Arteak memoriaren eraikuntzan jokatzen duen paperaren adibide dira bi artelan hauek. El cuadro explora temas clave como la víctima y el opresor, el dolor y el sufrimiento. La pintura puso de manifiesto el papel activista del arte y contiene un gran poder político porque representa el sufrimiento de la población durante la Guerra Civil. Gernikak azken batean badu esan nahi simboliko potente bat, naiz eta ez den hiriburu bat, politiko hitz egin da bada hiriburu historiko bat, garrantzia bat baduena, zen azkenean hiri honetan badago aro baten bukaera eta beste baten hasiera, ez? Gure gertukoena den historia horretan. Eta hortaz naiz eta batzuk ez duten ezagutzen edo segunetan oragoa zen zaila den erreferentzia izatea, badu oso esanahi potente bat. Gernikak niri burura dakarkidan galderatako bat da nola eraikitzen dugun memoria, zeintzutaz galdetzen dugun, zeintzutaz ez, zeintzuk dian guretzako pertsona esanguratsuak memoria historiko horretan edo memoria kolektibo horretan eta zerk egiten dituen garrantzitsu, ez? Gaina daukadan berdintasun arloko formakuntzarekin hor ere sartzen da galdera, ez? Emakumeak non egon garen memorian edo non gauden, non kokatzen gaituzten eta zein arrazoi desberdin eramaten dituen gizonezkoak eta emakumezkoak memoriaren parte izatera edo izen esanguratsu bat izatera. Gernikan, batez ere 80. hamarkadatik aurrera, lan handia eginda bake kulturaren eta berradizkidetasunaren balioak sustatzeko. Horren emaitzetako bat, 1988an Gernikako Bakeoaren Museoaren jaiotza izan da. Pertenezco a una generación que es la idónea para poder hablar de este tipo de cosas porque he visto que por una parte mi familia a la hora de hablar de esto pues todavía se notaba como el dolor, ¿no? Pues no atreverse a abrirse del todo para hablar de este tema, pero a la vez también hablando con compañeros, con amigos, vemos que cada vez tenemos más preguntas y más ganas de responder a estas preguntas. Entonces yo creo que hay que hacer memoria y creo que la labor que cumple el museo pues contándolo todo, además desde Gernika, que es el sitio yo creo que perfecto para hablar de todo lo que ha pasado y de todo. Museoak alde batetik orain arte izan duen funtzioari jarraiki ez nolabait izango litzateke gure iragan hori berreskuratu, orainera ekarri, nolabait orainean gauden guztion artean berriro ere puzlea eraikitzea eta berrikustea zer den benetan guztio jasotako historia hori, baina horretaz gain eta agian etorkizunaren erronkei begira eta bereziki lehen komentatzen genduen giza eskubideen urraketaren harira, agian badugu erronka zaila izango litzateke edo gerturatzea urraketa bizitzen ari dian pertsonengana edo jakitzea nola integra daitezken horiek jada nolabait ezagite esan egonkortasun egoera batean bizi omen den gizarte hori ere gogoetara berriro ere gonbidatzeko eta gogoetara ekartzeko. En mi entorno yo creo que el derecho que más se vulnera es el de la igualdad.
y al mismo tiempo es que el derecho de la igualdad es el que nos da el resto de derechos, ¿no? En mi entorno, primero ese, pero luego veo por fuera que el derecho a la vida, por ejemplo, también se está vulnerando muchísimo y el derecho es que los propios derechos creo que están siendo vulnerados. Gaur egun nik esango nuke giza eskubideen urraketaz hitz egiteko badirudiela edo oso urrutira edo oso ezkutura jo behar degula. Ez dela kaso gure gertuko historian gertatu izan den bezala ez kale erdian zerbait gertatzea posible zela, baizik eta nolabait gizartearen margenetan dauden pertsonengana jotzea. Orduan nolabait zailagoa da ere ikusgarriak edo ikusgai bilakatzea urraketa horiek edo urrutikoak edo ezkutukoak dialako. Yo creo que te hace parte también de lo que ha pasado. Te cuentan lo que ha pasado, pero al mismo momento te dan la oportunidad casi como de vivirlo, ¿no? Entonces yo creo que la labor fundamental es esa, acercarte y casi ponerte en los pies de las personas que vivieron eso para tú también hacer ya un pensamiento crítico hacia lo que has vivido tú, hacia lo que han vivido ellos, hacia lo que se queda por el medio y hacia todo lo que hay que avanzar todavía. Gehien bat ikusita, orain berrikusi dugun eraiketa edo Picassoren Gernikaren bertsio hauek ikusita, eta gainera lehen ere aurkezpenean esaten zigutenaren harira, ez nola batzutan jendeak Gernika ikusten duen kuadro bat bezala, baina ez daki historia. Baina hala ere kuadro hori naiz eta historia ezagutu ez gai da indarra transmititzeko, mezu bat transmititzeko, eta segurunikan baditugula kulturalki tresna ezberdinak indar horiek eta memoria horiek transmititzeko, eta horien bitartez seguruna pertsona batzuek indar horren historioa bilatu nahian atzeko historia aurkituko dute, eta beste batzuk agian ez dira iritsiko, baina bai garrantzitsua dela ez mezuak transmititzeko ditugun era horiek mantentzea, azken batean historiaren eta historio pertsonalen intentsitate bat ere badoalako kulturalki eta artistikoki islatzen ditugun errepresentazioetan. Iragan hurbilaren memoria eta giza eskubideen gaineko gogoeta jarraitzeko, arratsalde honetan Gogorara, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua bisitatzera etorri gara. Gogora institutua gure herriko memoria kritikoa jaso eta transmititzeko helburuarekin sortu da. Gazteok gai hauen inguruan iritzia emateko foroak aldarrikatu nahi ditugu, eta gaur, memoria hurbila lantzeko dinamika bat egin ostean, testigantza batzuk grabatuko ditugu. Después de todo lo que hemos escuchado y lo que lleváis cada persona, ¿no? Encima, ¿para qué os parece que es necesario hablar de la memoria? Yo diría que esto es como todo, ¿no? Cuando hay una discusión, si solo conoces una versión de los hechos y no conoces las dos, te posicionas en un lado o en otro y no tienes una visión más amplia. Creo que cuando tienes una visión más amplia, tu posición es más real, tienes más argumentos, o por lo menos puedes intentar comprender, aunque no lo compartas, a la otra parte, ¿no? No hemos pensado, creo que nunca ha llegado un mensaje todavía muy claro a la sociedad y sobre todo a los jóvenes de que había víctimas. No había, sobre todo la consciencia, porque se nos ha metido que hay dos bandos. Un bando ganador, un bando perdedor. Pero nunca nos hemos pensado, y todos no son víctimas, todos no han sido asesinados, torturados, presos, o sea, son víctimas, han sufrido y sus familiares también. Y todavía creo que hay que concienciar a la sociedad y sobre todo a los jóvenes de eso. Crear unas historias, o sea, crear una realidad de lo que ha pasado. Pero fundamentalmente en las víctimas, del daño que se ha hecho y de ese daño que no quede como un trauma del pasado, sino que podamos recrear y crear una sociedad partiendo de ese daño hacia un futuro consensuado y con una historia igual para todos. Esta institución da muy bien para saber lo que había en el pasado, para decir, oigan señores, señoras, tenemos un presente que ha habido un pasado antes, y ese presente sin el pasado no puede surgir,
no mires hacia adelante, mirar para atrás para mirar luego para adelante. Centros así, o cuando hablamos de memoria, la memoria lo que aporta no es objetivo, es la vivencia íntima de cada persona, que si se hace desde el respeto... Parece que muchas veces lo vemos como desde fuera, como si lo estuviéramos viendo con una cristalera y nos cuentan, oímos, tal, pero parece que con nosotros no va. Y luego de repente tienes esa versión, por eso a mí me parece muy importante el cómo se trabaja en la memoria, porque esa parte de poder trabajarla desde la educación, desde una cercanía, desde un tú a tú, en el que te puedo preguntar también cómo has vivido y que tú también te lo cuentes desde una manera más cercana, yo creo que realmente es cuando se te ponen los pelos de punta y dices, ostras, que esto ha pasado. Hace 3 años, 4, estaba en bachillerato en historia y sí, el franquismo, la guerra civil, lo que sea siempre. Vamos, pero historia y memoria histórica, lo que he recibido, sí hablo de la guerra civil y se da carga a víctimas, pero eso, lo ha dicho María, en números. Luego que llego aquí y veo los testimonios, los mismos que veía en televisión, y en este vídeo pues sí me ha llegado. O decir, he aprendido más aquí, viendo ese vídeo de 12-13 minutos, que no queda un bachiller toda mi vida sobre historia. Historia sí, pero historia en plan de años, que pasó en tal año, a tal fecha pasó X. Pero lo que sí personalmente y lo que ellos mismos han vivido o han sufrido. Pero es que habrá momentos en que vas a herir a alguien porque esa persona no va a estar de acuerdo con tus ideas. Tenemos que partir de la tolerancia. O sea, tú ya sabes que vas a hacer daño a alguien porque esa persona igual no comparte tus mismas ideas políticas. Pero eso no significa que tenemos que dejarlo, esas ideas ocultas. El arte siempre es una manera muy buena de sacarte de tu zona de confort, ¿no? Y te descoloca a veces y te plantea interrogantes nuevos. Un ángel, pues alguien se lo imagina hermoso, algo que llama la atención, algo celestial. Esto no lo es. Yo creo que para terminar con eso la gente tiene que conocer más mundo y más ideas y lo que he dicho antes, tolerancia y más tolerancia y así vamos a crear un pasado. Algo más jóvenes, que no quiere decir que nosotros no tengamos nada que decir ni nada que hacer, pero que esas personas sí creo que tienen una oportunidad porque vienen menos sesgadas o con menos mochila, sí. Diría que llevan menos mochila, llevan menos recorrido y simplemente igual van recibiendo, ¿no? Y si se está trabajando en un sitio como este o si se va trabajando en la memoria y que poco a poco tengamos esa aceptación, esa tolerancia y se empiece a hacer algo como más fácil de hablar, esas personas jóvenes van a tener la oportunidad también de hablar entre ellas, de lo que hayan escuchado, pero sin llevarlo como mochila, como parte suya, ¿no? Yo soy esperanzador por esa parte de que la juventud no esté tan contaminada o un poco contaminada como nosotros. Entonces, creo que ellos lo tendrán más fácil que nosotros en ese ámbito. Y sí que creo que hay mucha gente que tiene mucho trabajo que hacer por delante, sí. Muchísimo, pero también creo que hay cada vez gente que se atreve más a hablar y eso es que algo se está haciendo bien. Sí. Lo que decimos, que seamos capaces de que a pesar de que cada uno venga con una ideología política X o no se identifique con ninguna, que eso también hay mucha gente, se pueda sentar en la misma mesa y pueda decir, mira, yo lo he vivido así, y yo así, y yo así. Y se respete. Eso es. Si la creación consiste en que las personas que participen haya una diversidad, haya un espacio de diálogo, de contrastar, de opinar, de debatir, ya está.